Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le mostraremos el resumen de lo más relevante ocurrido en el Poder Legislativo. Uno de los temas más destacados fue la aprobación en sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la legislación secundaria de la reforma en telecomunicaciones. Comenzamos. El martes 8 de julio a las 11 de la mañana con 40 minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, declaró legalmente instalada la Cámara Baja para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, a la que fue convocada por la Comisión Permanente. Posteriormente se entonó en el Salón de Sesiones el himno nacional. Al inicio de la sesión extraordinaria, el diputado del PRD, Tomás Eloy Martínez, pidió el uso de la palabra y desde su curul informó que se excusaba de participar en la discusión y análisis de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones. Y para evitar incurrir en conflicto de interés que se deriva de actividades profesionales, de negocios y o familiares ajenas a la función legislativa y con base en lo dispuesto por el artículo 8, fracción 11, párrafo primero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 8, fracciones sexta y séptima del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito se me excuse de participar en la discusión, votación y en su caso aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Solicitó a legisladores que, como él, pudieran tener nexos con los sectores de telecomunicación, excusarse también de la discusión, dicho que fue apoyado por la diputada Roxana Luna Porquillo. No era una situación que tenía que ponerse a discusión, sino una cuestión de ética y de responsabilidad que tienen todos los diputados, como el derecho de garantizar que se transparenten todos los procedimientos de la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Comunicaciones, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, fue quien fundamentó el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas. El legislador del PRI indicó que las leyes y reformas presentan grandes avances respecto al marco jurídico vigente, que tiene más de 50 años, ya que el reto es aprovechar las tecnologías para generar equidad y contar con más competidores. También destacó que la legislación permite ubicar a los dos agentes preponderantes en el sector y el desafío será terminar con las asimetrías vigentes y generar mayor competencia. Reconocimos en ese momento que había asimetrías entre los agentes económicos. Facultamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en un plazo de 180 días realizara determinadas acciones, entre ellas la determinación de cuáles serían los agentes económicos preponderantes. Gutiérrez de la Garza indicó además que la reforma fortalece al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En cuanto a los ciudadanos, aseguró que garantiza los derechos de los usuarios, particularmente en materia de telefonía móvil. Respecto a la radiodifusión, señaló lo siguiente. Una de las grandes conquistas es la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y no sectorizado. Este nuevo ente no está sectorizado a ninguna de las secretarías de Estado. Es no sectorizado con la independencia que todos estamos buscando en su conformación. Legisladores del Partido del Trabajo y del PRD presentaron 4 mociones suspensivas, una de ellas en la que se solicitó realizar un receso para analizar a detalle las reservas. Mi petición, lo que dije ayer y lo que reitero ahora, es que podamos hacer un receso y establecer una mesa de negociación para ver los puntos claves y poder mejorar esta minuta y encontrar salidas a los diferendos que tenemos. La diputada Aleida Alavés presentó una moción suspensiva al considerar que la Junta de Coordinación Política no está facultada para modificar las discusiones de las comisiones, argumento avalado por la diputada del PT, Loreta Ortiz. La Junta de Coordinación Política, insisto, no está facultada para normar tareas parlamentarias de las comisiones ordinarias, más aún en el trámite de asuntos
que son de su competencia, por lo que los miembros de las comisiones se encuentran constreñidos a observar las disposiciones legales aplicables. Ha sido una práctica recurrente que a través de acuerdos parlamentarios casuísticos se regulen los procedimientos de discusión y votación de las comisiones en algunos temas. Sin embargo, esta práctica es contraria a lo que dispone el artículo 285. Nunca el Estado había claudicado y renunciado voluntariamente a la responsabilidad constitucional. Tenemos en los hechos un poder ejecutivo y un legislativo pusilánime, medroso, temeroso y al servicio de los poderes fácticos. Las mociones suspensivas fueron desechadas por el Pleno y se continuó con el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios. Una de las aportaciones de Nueva Alianza que fueron plasmadas en la redacción del dictamen es la independencia editorial en los medios sociales. Así lo expresó la diputada María San Juana Cerda Franco. La nueva legislación secundaria es un avance importante porque incluye aspectos positivos, entre los que destacan un órgano regulador autónomo, la eliminación del pago por larga distancia en telefonía, 2 nuevas cadenas televisoras, retransmisión sin costo de las señales de televisión abierta, medidas asimétricas contra los agentes preponderantes. El Partido del Trabajo adelantó su voto en contra, así lo informó la diputada Lilia Aguilar, que si bien reconoció avances como la derogación de la larga distancia, reconoció que la reforma secundaria no generará mayor competencia entre los sectores, además de que consideró un error el haber transcrito el artículo constitucional relativo a preponderancia. Ni Telmex bancada, ni Telebancada. El objetivo real de esta reforma era generar competencia y el debate central de la misma se centra en la preponderancia por sector o la preponderancia por servicio. ¿Por qué? Porque entonces es el elemento y el vehículo para poder determinar si este control del mercado puede democratizarse o no por la gran importancia que tiene la radio, la televisión y las telecomunicaciones en nuestra sociedad. La diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, en su posicionamiento, indicó que el Congreso dejó pasar la oportunidad de aprobar reformas que hubieran consolidado una televisión con diversificación programática, con un organismo regulador fortalecido y con medios públicos totalmente consolidados. Además, señaló que para ser verdaderamente competitiva, la ley tendría que haber declarado la preponderancia por servicio y no por sector. Estamos frente a la derrota de lo social sobre lo privado. El triunfo de una televisora sobre el derecho de 120 millones de mexicanos. Estamos encerrados en el escenario del cinismo, aplaudiendo la aprobación de una reforma con las migajas que los grandes intereses nos concedieron modificar. El diputado del Partido Verde Ecologista y presidente también de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Federico González Luna, dijo que la mayor inercia es la mayor enemiga de las telecomunicaciones y por ello es que la reforma constitucional y su legislación secundaria serán claves para un cambio que beneficiará a los mexicanos. El proyecto de ley que hoy nos ocupa no busca la aniquilación de operadores ni de competidores en los mercados. Está hecha sin fobia ni mala fe. No se trata de acabar con tales operadores, sino solamente de regularlos mejor vía mayor competencia en los mercados en que operan, vía la apertura de mercados. El diputado del PRD, Miguel Alonso Raya, recordó que cuando se aprobó la reforma constitucional en la materia, todas las fracciones parlamentarias coincidieron en que el objetivo era que en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión hubiera una competencia real, con reglas parejas para todas las empresas. Sin embargo, consideró que esto no se ve reflejado en la reforma aprobada. A pesar de los grandes acuerdos que materializaron que se concretaron en una reforma constitucional, estamos ante una reforma a la legislación secundaria que retrasa estos cambios o se opone francamente a los mismos. Es una legislación secundaria que regresa, que obstaculiza, que hace, que nulifica la reforma constitucional que aprobamos en esta Cámara y en el Constituyente Permanente.
El diputado Juan Pablo Adame expresó que en el Partido Acción Nacional no estaban de acuerdo con el contenido relativo a la geolocalización. Por ello es que adelantó que ese grupo presentaría reservas, aunque señaló que apoyaban el dictamen en lo general. En el Partido Acción Nacional estamos convencidos y orgullosos de haber forjado una ley para que los servicios que demanda la sociedad puedan llegar más rápido y a precios más accesibles a los mexicanos. Esta ley que hoy discutimos tiene paternidad, es orgullosamente construida por el PAN. Finalmente posicionó el PRI, que se congratuló de que estos cambios al marco jurídico dotan de modernidad e innovación a las telecomunicaciones. El diputado Eligio Cuitláhuac aseguró que el Congreso trabajó por la apertura del sector para ampliar la competencia y generar un mayor beneficio. Ese dictamen constituye, pues, un correlato fiel a nuestra Carta Magna en este rubro. También contiene disposiciones expresas sobre aquellos concesionarios que por su poder sustancial en el mercado específico impongan barreras a la competencia en un mercado relevante, tal y como lo contempla el articulado transitorio. Tras los posicionamientos parlamentarios, inició la discusión en lo general del dictamen. Legisladores en contra argumentaron que se ha consolidado un modelo autoritario en materia legislativa, debido a que las leyes se construyen en espacios ajenos al Congreso, mientras quienes se pronunciaron a favor hablaron de un avance significativo en la materia que permite mayor competencia en los sectores y plantea beneficios para la ciudadanía. Ya nada más falta que pronto ustedes traigan una iniciativa de ley, sí, los del PRI y sus alcahuetes, que aquí hay bastantes de ellos. ¿Y qué van a venir a proponer esto? Miren, que pongan ahí en letras de oro, en lugar de la patria es primero, Televisa es primero. En materia de radiodifusión, es pertinente señalar que el ingreso de 3 nuevas cadenas de televisión abierta, 2 privadas y una pública, permitirán una mayor diversidad de información, la cual garantiza el derecho humano a la información. Además de ello, la ley establece los derechos de audiencia que obligará a los concesionarios a tomar en cuenta la opinión de los televidentes y radioescucha para mejorar sus contenidos. Porque esta reforma endurece el papel de policía informático de la Secretaría de Gobernación. Porque esta reforma sigue planteando el bloqueo de señales de manera disfrazada, pero sigue prevaleciendo. Porque esta reforma atenta contra los datos personales al pedir a las empresas que mantengan esta información por 24 meses. Pero también es una reforma profundamente de contenido social. ¿Quién puede oponerse, compañeras y compañeros diputados? ¿Quién puede oponerse en su sano juicio a las ventajas que le traerá esta reforma a la sociedad en general? No solamente en el aspecto de la telefonía, no solamente en el aspecto de la televisión y del Internet, sino que permitirá el acceso a los mexicanos que menos tienen con mayor facilidad para avanzar. Legisladores externaron su voto en contra bajo el argumento de que el dictamen es totalmente ajeno a lo que se aprobó en la reforma constitucional, además de que se debilita a los medios comunitarios indígenas y a productores independientes. Los que externaron su postura a favor destacaron que el dictamen busca ofrecer beneficios concretos a los ciudadanos. Y entre lo más grave, asienta las bases para la violación de los derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la privacidad. Todo lo anterior permite claramente vislumbrar que esta ley representa preocupantes omisiones, pérdidas y retrocesos frente a la reforma constitucional aprobada en el 2003.
Es por eso que todos juntos en la reforma constitucional y hoy la mayoría de esta Cámara en materia secundaria nos vamos a asegurar de que llegue el acceso a la información a través del Internet a todos los mexicanos, principalmente a través de una red pública que se va a asegurar que 250,000 sitios puedan tener de manera gratuita y de libre acceso a Internet contra los 37,000 aproximadamente que hoy tenemos. ¿De qué estamos hablando? De edificios públicos, de oficinas públicas, de escuelas y de principales plazas públicas. ¿Cómo no creer positiva una ley que es incluyente? Ya que por primera vez se toca el tema de la discapacidad. Y toca el tema de la discapacidad más allá del acceso del discapacitado a los espacios físicos. Ya que estos cambios, si alguno pudiera considerarlos como pequeños, abren el mundo de la información a las personas con capacidades diferentes. ¿Qué nos pasa, compañeras y compañeros? ¿Por qué ahora tenemos que hacer una reforma mocha? ¿Por qué no podemos bajar cabalmente la reforma constitucional que aprobamos a nivel de implementación en leyes secundarias? ¿Qué nos pasa, amigas y amigos? No lo entiendo. Nuestra responsabilidad como legisladores es ser congruentes en todos los sentidos con la legislación que aprobamos, y más si esa legislación es de índole constitucional. Recordemos que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones expiden 2 nuevas leyes y reforman o adicionan 12 leyes existentes. A la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley de Inversión Extranjera, Ley Federal de Derechos de Autor, Ley de Amparo, Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Código Penal Federal, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y 10 artículos transitorios, para lo cual se presentaron 549 reservas. Una vez concluidos los posicionamientos y el debate en lo general y en lo particular y previo a la votación, se dio lectura a cada uno de los artículos que en su conjunto sumaron 549 reservas. Luego de 5 horas de debate, a las 17 horas, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se aprobaron en la Cámara de Diputados con 340 votos a favor, 129 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 340 votos. Esta semana también destacaron las discusiones en Comisiones Unidas del Senado del tercer y cuarto dictamen de la legislación secundaria de la reforma energética, tras no haber celebrado reuniones desde el pasado 14 de junio. El martes 8 de julio, mientras en la Cámara de Diputados se discutía la regulación en telecomunicaciones, en el Senado, poco después de las 5 de la tarde y tras 2 debates ocurridos durante el día sobre el procedimiento de discusión y dictamen, las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera reiniciaron el análisis y debate del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con las mismas. Al inicio de los posicionamientos, el senador del Partido Verde, Carlos Alberto Puente Salas, manifestó el apoyo de su bancada al dictamen y ratificó que con estas 2 nuevas leyes no se provoca el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. Las modificaciones realizadas por las comisiones para que las adjudicaciones se realicen por medio de concurso abierto, por subasta ascendente o descendente, a sobre cerrado, entre otros, ofrece mejores ventajas a las empresas para elegir a los mejores proveedores. Por el PRD, el senador Luis Sánchez indicó que la participación de empresas privadas en la industria energética provocará inestabilidad de la estructura económica, pues desencadenarán en desmantelamiento de las empresas paraestatales más poderosas del país, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. La propuesta del titular del Ejecutivo que hoy discutimos y los más de 100 cambios que el PRI y el PAN han incorporado al dictamen radicalizan la orientación para neutralizar, desmembrar y hacer inviable a 2 instituciones que durante los últimos 75 años han sido fundamentales para garantizar la soberanía energética de la nación.
El senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, sostuvo que no se le puede negar a Pemex y a la CFE la oportunidad de asociarse con empresas particulares para mejorar sus oportunidades de negocios y aprovechar la tecnología de vanguardia. Ello para hacer frente a la caída en la producción de petróleo y la elevada importación de gasolinas, gas y petroquímicos. Y en el cual lo que estamos creando es un modelo para darle las herramientas a estas empresas productivas para que nos puedan dar los mejores resultados a los mexicanos. Hoy por hoy seguimos teniendo, y mientras más nos tardemos en aprobar esta reforma energética, pues seguimos estando ante grandes amenazas y ante grandes oportunidades. En representación del PRI, el senador Óscar Román Rosas dijo que este dictamen transforma el régimen especial de Pemex y CFE como empresas productivas del Estado para que sean más eficientes, productivas y generen más y mejores energéticos a precios bajos y competitivos. Petróleos Mexicanos podrá participar bajo las mejores condiciones en toda la cadena de valor, que va desde la exploración y extracción de hidrocarburos hasta su comercialización. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad pasará de ser una empresa de electricidad a una de energía. Luego de los posicionamientos, legisladores de Comisiones Unidas expusieron en la discusión en lo general argumentos de a favor en contra del dictamen que expide las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Se modifica el gobierno corporativo tanto de Pemex como de CFE con el objetivo de que el gobierno federal actúe como propietario, no como administrador de las empresas. El gobierno federal seguirá teniendo y ahora mayor injerencia en las decisiones que tomen y en los aspectos más importantes de las empresas. Pemex y la CFE es como si fueran verdaderamente empresas privadas. Pero que quede clara, 100% propiedad del Estado mexicano. Esto es asignarles un régimen jurídico flexible, la mayor autonomía operativa posible. Este dictamen no lo escribió ningún senador. Es imposible pensar que un senador de la República haya escrito algo de lo que se incorpora en la Ley de Petróleos Mexicanos, a menos que sean senadores que les guste dispararse al pie, porque lo que establece como requisitos para el Senado en materia del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos es verdaderamente inaceptable para un senador. Es modernizar el marco jurídico de las empresas productivas del Estado denominadas Pemex y Comisión Federal para que sean administradas y gestionadas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales de los gobiernos corporativos. El senador Salvador Vega Casillas de Acción Nacional aseguró que lo que busca el dictamen es darle instrumentos a Pemex a través de la renovación administrativa, por ello se le otorgarán nuevas facultades. ¿Por qué tenemos que renunciar a esas riquezas si Pemex no puede? Ese es el fondo del debate. Hay cosas que hace muy bien Pemex, hay cosas que no las puede hacer. Como no la puede hacer ninguna empresa del mundo, todo bien. El coordinador del PRD en la Cámara Alta, senador Miguel Barbosa, hizo un exhorto a sus compañeros de las otras fuerzas parlamentarias a debatir, ya que estas reformas, dijo, son quizás las más importantes que discute el Senado en esta legislatura. Hacer como que se debate, fingir apertura y mostrar, ya sea a través de formatos rígidos o violatorios a la norma, un triste espectáculo que raya en un acto de simulación, es un asunto que tenemos que resolver todos. Finalmente, el senador del PRI, David Penchina Group, dijo que se debe reconocer que Pemex en la actualidad es un monopolio, pero también que es una empresa que debe ser fortalecida. La respuesta es no. La respuesta es apostarle a que manteniendo la renta petrolera de los mexicanos en propiedad de los mexicanos, porque eso es lo único que no cambió de la Constitución, le apostemos a una empresa competitiva, productiva, que tenga un piso parejo fiscal, y ese es un compromiso de mi bancada, realizarlo. Al concluir las dos rondas de debate y considerar el proyecto suficientemente discutido, el senador Penchina decretó un receso.
Hemos concluido, por lo tanto, la discusión del proyecto de dictamen tercero en lo general y, a solicitud de diferentes legisladores, se marca un receso para el día de mañana. Luego de la discusión en lo general, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República discutieron el miércoles los artículos reservados del tercer dictamen que expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la de la Ley Comisión Federal de Electricidad y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con las mismas. 3 senadores reservaron la totalidad de este tercer dictamen y el resto de los integrantes de ambas comisiones realizaron 76 reservas. Si las comisiones consideran que se encuentra suficientemente discutido, el presidente declara concluida la discusión del artículo reservado. Concluida la discusión de todas y cada una de las reservas presentadas, se procederá a declarar un receso. Conforme al acuerdo aprobado por ambas comisiones, los legisladores presentaron en una sola intervención todas sus reservas. De esta forma, la Ley de Petróleos Mexicanos fue el primer apartado en donde los senadores presentaron sus propuestas de modificación. Entre los artículos reservados destacan modificaciones en torno a la remuneración de los trabajadores de Pemex, el esquema paraestatal de las empresas filiales de la paraestatal y la participación del Senado en la designación del Consejo de Administración, entre otras. Y plantear en sus términos esta redacción, pues implica convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en las empresas del presidente de la República. Y los bienes públicos de la nación son justamente ello, son bienes de la nación. Y por ello hay que especificarlo con toda precisión en este articulado. Para ser congruentes con la redacción de la Constitución, yo retiro la reserva porque en plena concordancia con lo establecido en el artículo 25, párrafo cuarto, que acabo de dar lectura, me parece que en la Ley de Petróleos Mexicanos y en la Ley Federal de Electricidad, con mayor razón, para efectos legales subsecuentes, debe de establecerse que esa propiedad está en manos del gobierno federal como representante del Estado y de la nación mexicana. El Partido Acción Nacional, al igual que lo hizo en el primero y en el segundo dictamen, se reserva la totalidad de ese tercer dictamen en espera del cuarto, que es precisamente pues el eje central del mecanismo bajo el cual operará este modelo energético, que son precisamente los organismos reguladores. Senadores de Comisiones Unidas también expusieron sus reservas al dictamen que expide la Ley Federal de la Comisión Federal de Electricidad. El senador Fidel de Médicis propuso cambios en aspectos administrativos, pero sus reservas no fueron aceptadas por el Pleno. Aunque hagan productiva la Comisión Federal de Electricidad, pues los altos salarios no van a estar regulados, las contrataciones se van a hacer a discreción. El asunto que tiene que ver con la adquisición, arrendamiento, enajenación y administración de bienes queda totalmente fuera de lo que debe regular. El senador Benjamín Robles también propuso un paquete de reservas que sí fue sometido a discusión. En ellas criticó el poco margen de acción que la Secretaría de Hacienda deja a las empresas productivas del Estado. Y las leyes secundarias clarifican y precisan lo que aquí hemos señalado una y otra vez porque ya se veía venir. La transformación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la autoridad suprema del sector energético. Al validarse el debate de la reserva, el senador David Penchina habló en contra para que el dictamen no sufriera modificaciones. Pemex es una empresa totalmente fraccionada, una empresa que no compite, una empresa que ha llegado al absurdo de tener que fundar empresas fuera de nuestro territorio para evadir un marco de regulación nacional que la asfixia y que en materia de refinación la llevó a pérdidas. Luego de las disertaciones, la propuesta se consideró suficientemente discutida y la propuesta del senador Benjamín Robles se reservó para su votación al final del procedimiento, como lo estipula el acuerdo de discusión. En otro momento de la reunión, el senador David Penchina Group informó la publicación del último paquete de dictámenes de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. Que a las 2:50 de la tarde entregamos a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República
el contenido del dictamen cuarto, que es leído su alcance, y que lamentablemente por algún error fue remitido a servicios parlamentarios hasta las 6:17, es decir, hace unos minutos, por lo cual ya está subido a la página de la Gaceta del Senado de la República. Acto seguido propuso un acuerdo para la continuación del trámite legislativo de los dictámenes. Que empecemos el proceso de votación lunes y martes para que nos demos el tiempo suficiente de poder tener proyectos de dictámenes aprobados en comisiones, porque el miércoles tenemos la Comisión Política Permanente. Los senadores de Comisiones Unidas acordaron que la votación de las propuestas se realice el próximo lunes y martes. Tras esto se levantó la sesión, la cual reinició el jueves 10 de julio a las 16:30 horas. Posteriormente continuaron con los trabajos de discusión y análisis del cuarto y último proyecto de dictamen que expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además de expedir la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Al inicio de los posicionamientos, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde, sostuvo que la exploración, extracción y procesamiento de hidrocarburos y electricidad deben llevarse a cabo mitigando el riesgo de afecciones al medio ambiente y sin consecuencias para la salud. Esto será posible con un órgano especializado, con capacidad técnica, independiente y con facultades suficientes para sancionar. Por eso es que propusimos la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, en la que se toman en cuenta aspectos preventivos, correctivos, sancionatorios y de remediación. En el turno del Partido de la Revolución Democrática, el senador Zoé Robledo indicó que las disposiciones reglamentarias sobre órganos reguladores no podrían ser suficientes para controlar a empresas gigantes mundiales dedicadas a la explotación de hidrocarburos y producción de electricidad. Por eso, la legislación en materia de regulación no debería de ser solamente puntual e impecable técnicamente, sino dotar de toda una fortaleza institucional, tecnológica, económica y jurídica a los organismos reguladores. Y en este dictamen que estamos discutiendo y que tuvimos oportunidad de revisar apenas desde el día de ayer, no queda esto constatado. Por Acción Nacional, el senador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo que una reforma a la Constitución en materia energética no podría entenderse sin el diseño de instituciones fuertes, autónomas e independientes que regulen y fomenten el desarrollo de la industria petrolera y eléctrica. La necesidad de crear órganos a nivel constitucional y dotarlos de plena autonomía atiende a las necesidades de la sociedad a fin de que las funciones que lleve a cabo el Estado en materia energética se atiendan de manera eficiente, responsable y eficaz. El senador del Partido Revolucionario Institucional recordó que anteriormente la Secretaría de Energía era la única entidad encargada de regular al sector a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, pero con este nuevo marco jurídico se moderniza el diseño regulador del sector. La conformación de una nueva arquitectura institucional del sector energético tiene alcances trascendentes para fortalecer la seguridad energética del país, aumentar la competencia en el sector y la competitividad de las empresas productivas del Estado. En la discusión a favor y en contra de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el senador Alejandro Encinas consideró que la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos solo creará doble ventanilla. Por eso consideramos que es innecesaria la creación de este organismo que pudo reducirse a establecer una ventanilla única dentro de la propia Semarnat, sin necesidad de crear todo este aparato burocrático y otra ventanilla en las áreas respectivas vinculadas con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. La senadora Dolores Padierna alertó sobre la presencia de empresas internacionales que desde su punto de vista ocasionarán severos daños ambientales al llevar a cabo prácticas como el fracking, problema que no se va a resolver con la creación de una agencia. Por ello es indispensable eliminar esta figura, explicó la senadora. A los órganos reguladores sí se les dota de plena autonomía técnica, operativa y de gestión. Se les da un poder adicional para poder llevar a cabo sus actividades. Es un megapoder.
pero tienen tanto poder y no tienen responsabilidades para con el país. El Ejecutivo pretende mitigar estos graves riesgos creando una agencia solo porque lo pactó con el Partido Verde Ecologista de México. A favor de la reforma habló el Partido Acción Nacional, particularmente los lineamientos de preservación ambiental. Este proyecto tiene como pilar fundamental, en primer término, que la nación mantiene la propiedad inalienable, imprescriptible sobre los hidrocarburos y estableciendo la libre concurrencia y competencia entre las empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones. El senador del PRI, Ernesto Gándara Camú, explicó que este cuarto dictamen respeta plenamente lo establecido en la Carta Magna sobre la Agencia Nacional. Puntualizó lo siguiente. Y yo no veo en ningún momento nada malo ni nada perjudicial para el país que se cree una agencia especializada de nivel y fortalecida para que tome decisiones en la supervisión, en la vigilancia y, por qué no decirlo, también en la mitigación que hay en el tema de desarrollo sustentable. Una vez suficientemente discutido en lo general, inició la presentación de artículos reservados. El senador Fernando Mayans Canaval se refirió a la autonomía que deben tener los comisionados reguladores y propuso modificaciones para asegurarla, en las que se incluye no haber sido gobernador, senador, diputado, secretario o subsecretario de Estado, entre otras. No haber ocupado en el año previo a su designación ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores coordinados en materia energética, con excepción de las empresas productivas del Estado. Por su parte, el senador del PAN, Francisco Domínguez, explicó los motivos por los que su fracción se reserva la totalidad de los artículos, a pesar de que en lo general están a favor, tal y como lo han hecho con todos los dictámenes. Nos reservamos en su totalidad en este cuarto proyecto de dictamen para poder concluir el estudio necesario para que el Partido Acción Nacional pueda ya sea mantener sus reservas acompañadas de sus respectivas propuestas de modificación o para reiterar en su caso las que así consideremos. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva adelantó que el lunes 14 de julio a las 11 de la mañana se citarán a las comisiones para realizar la votación de los 4 dictámenes. Informó que en primer lugar se entregarán las reservas a los legisladores para su análisis y se abrirá un receso con esta finalidad. El coordinador parlamentario del PRD se refirió al procedimiento planteado y el presidente de la Comisión de Energía realizó una aclaración. El Partido Acción Nacional solo se limitó a decir reservo todos, sin haberlos presentado. No sabemos en qué consisten las reservas. Entiendo que ahí va a estar la negociación entre PRI y PAN legítima, ¿Me explico? Ahí va a estar, es decir, van a decir, retiramos las reservas de todos menos de estos y estos y estos y estos. No sabemos cuáles son, Se puede dar el momento de un debate o no, pero lo decide la Asamblea. Por lo tanto, no hay ninguna otra intención, señor senador. Lo que queremos es que si se admiten los artículos en términos del dictamen o si son modificados. Finalmente, a las 10 de la noche con 42 minutos, tras haberse agotado la discusión en lo particular, el presidente de la Comisión de Energía recordó que el proceso de debate de los 4 dictámenes inició hace exactamente un mes. Para concluir, declaró un receso hasta el lunes 14 de julio a las 11 horas para continuar con el proceso legislativo. El día lunes, al momento que se reanude reunión, serán distribuidas las reservas presentadas con sus respectivas propuestas de modificación que hayan sido remitidas a estas comisiones dictaminadoras. Agotada la distribución de dichas propuestas de modificación, se declarará un receso y se reanudará la sesión en punto de las 17 horas para dar inicio a la respectiva votación. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Esta Semana en el Congreso. Lo invito a mantenerse informado día tras día a través de Noticias del Congreso, de lunes a viernes a las 8 de la noche. También puede visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Hasta la próxima.